Durante 12 años, entre 1996 y 2008, la IndyCar Series estuvo dividida en dos categorías diferentes. Fue una época muy oscura para el automovilismo de monoplazas en los Estados Unidos. Los fanáticos, equipos y pilotos estaban totalmente divididos. Una guerra política que terminó siendo una historia que quedará para la posteridad, donde la audacia de un hombre casi lleva a la autodestrucción de una gran serie del automovilismo norteamericano. Esta es la historia del que terminó siendo llamado The Split, una guerra entre la CART y la Indy Racing League. A big day of racing from Atlanta International Raceway today on ABC's Wide World of Sports with the running of two 125-mile IndyCar events. Para entender esta historia hay que ir mucho tiempo atrás. Uno de los protagonistas es la CART, que irónicamente también surgió de una división similar. Desde 1956, IndyCar también era conocida como el Campeonato Nacional de la USAC, con Tony Hulman a la cabeza, un empresario que compró el Indianapolis Motor Speedway luego de la Segunda Guerra Mundial y que potenció mucho al circuito y a la Indy 500. In company with the first lady ever to qualify at Indianapolis, gentlemen, start your engine. Hubo varios conflictos entre la USAC y los equipos por distintas cuestiones como el reparto de dinero y el pobre manejo para regular los motores. Para peor, Hulman falleció en 1977, dejando a la United States Auto Club sin un liderazgo fuerte. Los dueños de los equipos se alejaron y para 1979 crearon la Championship Auto Racing Teams, la CART. Roger Penske fue uno de los cofundadores. Basically, we weren't getting communication, and we needed an organization that would be able to help us communicate about rules, about the technical specifications of our cars, about scheduling, purses, etc. And we felt if we're going to spend $20 million in 1979, we needed an organization that would be responsive. And only having one of the existing board of directors going to all of our events, we didn't think that we were getting the proper representation. Well, Chris, the situation here, I think, is very bad because with only 5 short weeks to go to the Indianapolis 500, the most important motor racing event in the calendar year in America, we're going to see it perhaps without some of the very best drivers and some of the very best teams. This I don't believe motor racing can afford. It's definitely cheating the fans, it's definitely cheating the investors in the sport, and I do believe there has to be a coming together. Motor racing is one of the most glamorous, most exciting and most colourful sporting events in any part of the world. I do believe it has a great future. Perhaps the past has not been here in America as flourishing or as prosperous as it could have been. Perhaps some of the bodies have to look at themselves. But the most important thing, in my opinion now, is for these two groups to get themselves together. Because I believe the Indianapolis 500 is too important for a war to take place that would involve some of these great drivers and some of these great cars. So as far as Jackie Stewart's concerned, it's a question of, gentlemen, let's get together. Let's get ourselves together for the Indianapolis 500. IndyCar estuvo dividida hasta 1984. CART ganó la batalla, pero la Indy 500 siguió estando a cargo de la USAC. Fueron unos años difíciles, pero nadie sabía que después iba a llegar un conflicto mucho peor. 10 años después de la creación de la CART, a finales de 1989, Tony George, a sus jóvenes 30 años, asumió la presidencia del Indianapolis Motor Speedway. George es el nieto de Tony Hulman. La entrada de este señor fue crucial en el conflicto que llegaría unos años después. A finales de los 80 había excesos de confianza en el ambiente de los líderes de CART. Su presidente en aquel momento estaba confiado diciendo que una CART más fuerte iba a dar una Indy 500 más fuerte. Si bien CART atraía público y tenía buenos patrocinadores, tenía sus problemas. La mayoría de sus carreras eran en autódromos y en circuitos urbanos, cosa que no ayudaba tanto al espectáculo. Los costos eran muy altos. Periodistas en aquel momento decían que era muy costoso desarrollar un equipo para que tenga chances de ganar carreras. Los grandes eran muy dominadores frente al resto y hubo competencias que contaron con menos pilotos de lo habitual. La NASCAR le estaba ganando en popularidad, y peor todavía era que no atraía talentos jóvenes.
ya que los pilotos que corrían en midgets y en sprint cars se iban a NASCAR por presupuesto, porque se desarrollaron en óvalos y porque simplemente atraía más. En cambio, CART recibía ex pilotos de Fórmula 1 y otros pilotos extranjeros que no pudieron llegar a la máxima categoría. Un punto de inflexión fue que a principios de los 90, Jeff Gordon terminó eligiendo a la NASCAR por temas de presupuesto cuando quería correr en IndyCar. Gordon se había desarrollado en midgets y sprint cars. No tardó mucho tiempo en convertirse en una superestrella, logrando 4 títulos en NASCAR Cup. Todos estos problemas que nombré anteriormente eran aspectos que Tony George quería cambiar a futuro para poder mejorar la categoría. Hablando de ex pilotos de Fórmula 1, Nigel Mansell llegó a la CART en 1993 como el vigente campeón de Fórmula 1, provocando un bombazo en la categoría. No tuvo ningún problema en adaptarse, ya que ese mismo año se consagró campeón. Emerson Fittipaldi fue campeón en 1989, además de ganar 2 veces la Indy 500 en 1989 y 1993, Stefan Johansson, que logró 12 podios en la máxima categoría y más casos. La televisión era muy importante en la época. Para los canales deportivos era preferible transmitir la NASCAR antes que la Indy. Mientras tanto, CART quería ampliarse para tener carreras en otros países. Los conflictos empezaron a finales de 1991, cuando Tony George quiso achicar la mesa de directores de la CART, pasando de 24 miembros a solo 7. CART se negó. Más tarde, a mediados de 1992, CART le ofreció un puesto en la mesa a Tony George con la posibilidad de votar, pero lo rechazó porque estaba en desacuerdo con el rumbo que estaba tomando la categoría. Se quedó en la mesa pero sin votar. George también potenció al circuito de Indianápolis. En 1993 anunció que NASCAR iba a correr en el Brickyard el año siguiente en una carrera de 400 millas bajo el nombre de Brickyard 400. Formó una buena relación con Bill France Jr., el presidente de NASCAR en aquel momento, y se dice que lo incentivó a crear otra categoría separándose de la CART. A principios de 1994, IndyCar presentó a Andrew Craig como nuevo CEO de la CART. Inmediatamente Tony George renunció a la mesa de directores. El conflicto estaba creciendo. Un par de meses después de la asunción de Craig, mientras CART estaba corriendo en Australia, Tony George hizo público sus planes de crear una categoría separada de la CART, tratando de resolver todos los problemas que nombré anteriormente: correr todas las carreras en óvalos, desarrollar talentos norteamericanos y que no sea tan costoso para equipos y pilotos, con bastante dinero en premios para incentivar la participación. Under a full course caution here at Surfers Paradise, Australia, and it gives us a chance to look at another story making news in the IndyCars during the past week. The Indianapolis Motor Speedway issued a press release saying that there is the possibility they will create a whole new IndyCar series within the next 2 years. The Speedway president, Tony George, indicates he is dissatisfied with the current course of IndyCar racing. All other details will come out after this year's Indianapolis 500. En julio se confirmó que se iba a llamar Indy Racing League e iba a comenzar en 1996 con el tremendo privilegio de tener las 500 millas de Indianápolis. Toda la temporada de IndyCar gira alrededor de la Indy 500, el evento más importante del año que se corre desde 1911 y atrae a millones de espectadores en todo el mundo. El hecho de que la CART iba a dejar de tener las 500 en su calendario fue un baldazo de agua fría para ellos. Volviendo a la Brickyard 400, justo el primer ganador de esa competencia fue Jeff Gordon, que ya dije antes que quería correr en IndyCar. La Indy 500 de 1994 fue ganada sin problema por el Penske de Al Unser Jr. Tenía un motor Mercedes que fue apodado La Bestia y fue prohibido pocos meses después. Esto generó opiniones variadas tanto en fanáticos como en periodistas de la época, además del ambiente de incertidumbre con lo que podía pasar a futuro. A finales de 1995, la CART presentó la US 500, una carrera especial de 500 millas en el óvalo de Michigan que se iba a disputar al año siguiente para hacerle competencia a las 500 millas de Indianápolis.
con un premio económico muy grande de $1 millón, y para que sea más competencia todavía, la carrera iba a ser el mismo día y al mismo tiempo que la Indy 500. La guerra iba a empezar. Their race is not political. It isn't between teams or cars or sponsors. Their race has nothing to do with tradition, history, and TV ratings. It isn't decided in headlines or boardrooms. It is a race that only they can create, and it cannot go on without them. It is 500 miles that won't even exist until the first of these men crosses the finish line. For this is a contest between men, the best in their sport, and it is defined by speed, time, and distance, not the place, not the track. It is a race between their fears and their dreams, and that race belongs to no one but them. The month of May will never be the same. IndyCar excitement takes a new turn on Memorial Day weekend 1996, when a new tradition is born at the debut of the US 500, and all of the biggest names in the sport will be there. Al Unser Jr., two-time Indy 500 champion. Jimmy Vasser, winningest driver of the season thus far. Michael Andretti, carrying the colors for one of the first families of American racing. Emerson Fittipaldi, IndyCar and Formula One world champion. Bobby Rahal, riding a decade of success and a threat on every kind of track. Scott Pruitt, running in the thick of the hunt for the '96 championship. Andre Ribeiro, winner of the IndyCar debut in Rio de Janeiro. Robbie Gordon, Mr. Excitement with a taste for the big ovals. Christian Fittipaldi, the 1995 Indy 500 Rookie of the Year. Paul Tracy, perhaps the fastest man in the sport. Gilles de Ferran, a proven winner looking for his first superspeedway victory. Raoul Boesel, enjoying his best ever ride with the reigning champions from Team Green. And Greg Moore, carrying the Maple Leaf of Canada to a possible rookie title. As always, the month of May will feature all the danger, all the drama, all the speed, all the excitement, all the exhilaration that has made the PPG IndyCar World Series one of the most popular forms of motorsport in the world. The home of the US 500 is Michigan International Speedway, where last year Scott Pruitt beat Al Unser Jr. to the line in a cliffhanger finish for his first IndyCar victory. Be sure to watch as IndyCar history is made Sunday, May 26th, the inaugural US 500 at Michigan International Speedway, 2 p.m. Eastern Time, live only on ESPN. Esta división hizo más grande todavía la diferencia en popularidad entre IndyCar y NASCAR. Las cosas se estaban poniendo peor. Una polémica importante para las 500 millas de Indianápolis de 1996 era la regla 25-8. Por tradición, esta gran carrera tiene un límite de 33 pilotos. La regla decía que los primeros 25 coches de la temporada 1996 de la Indy Racing League tenían su lugar asegurado en la competencia y los 8 restantes estaban abiertos para otras entradas. A la CART obviamente no le gustó nada esa regla en una carrera tan importante, así que fue uno de los principales motivos para intentar boicotear la Indy 500. Otro problema era que los fanáticos estaban confundidos ante todo esto. Prácticamente estaban obligados a inclinarse por uno de los dos lados. Los equipos no podían competir en los dos bandos porque también tenían que elegir a una de las dos categorías. Era evidente que Tony George quería diferenciarse al máximo posible y ofrecer la mayor cantidad de beneficios posibles frente al que estaba como producto establecido dentro del automovilismo de monoplazas norteamericano. I'm not saying they're right or wrong or that I'm right or wrong. I'm just saying that this is what I believe and it's what I've embarked on, and I've gotten a lot of support from people that believe the same thing.
Llegado el año de la división, la primera carrera de la Indy Racing League fue el 27 de enero de 1996 en el hoy extinto Walt Disney World Speedway con victoria de Buzz Calkins. Aquella temporada de inicio solamente fue de 3 carreras. El 24 de marzo fue la segunda fecha en Phoenix y la última fecha fue la Indy 500 el 26 de mayo. El 26 de mayo de 1996 fue un día que quedó para la historia en el automovilismo norteamericano. Fue la primera gran batalla entre la CART y la IRL en un mes de mayo nunca antes visto en la historia del automovilismo. La Indy 500 empezó de forma trágica. Scott Brayton, el autor de la pole, perdió la vida en un accidente durante las prácticas. En su reemplazo, el Team Menard eligió a un Danny Ongais de 54 años que no corría en la gran competencia desde 1987. Por reglamento, Ongais tenía que largar desde el fondo. Arie Luyendyk había sido segundo en quali, pero lo descalificaron porque su coche bajó el peso mínimo, así que el que largó en la pole fue Tony Stewart. Salvo pocas excepciones, la parrilla en general era bastante desconocida para muchos, ya que los mejores pilotos estaban en la US 500. Era la primera vez en la historia que tanto pilotos como equipos querían saltearse la Indy 500. El enojo reinaba entre los fanáticos por no poder ver a los mejores equipos y pilotos en una competencia tan mítica. Empezando con la carrera de IRL, Tony Stewart estuvo liderando las primeras 32 vueltas hasta su primera parada, demostrando que un rookie proveniente de midgets y sprint cars podía adaptarse a esos monoplazas. En el medio hubo un par de banderas amarillas. El colombiano Roberto Guerrero también estuvo liderando varias vueltas, pero por problemas en las paradas no pudo pelear por la victoria. Cerca de la vuelta 70 tuvo una parada lenta durante una bandera amarilla. Davy Jones pasó a ser el líder. En la vuelta 82 Tony Stewart abandonó por problemas de motor. En la 88 Jones paró en pits, por lo que Buddy Lazier era el nuevo líder. En la vuelta 94 salió otra bandera amarilla. Arie Luyendyk estaba segundo cerca de la punta, pero pocas vueltas después fue protagonista de un incidente insólito. El neerlandés tuvo una parada lenta y en la calle de salida hacia la pista se encontró con Eliseo Salazar. Por algún motivo que no entiendo, el chileno fue hacia la izquierda provocando el contacto con Luyendyk. Los dos pudieron seguir, pero ese contacto dejó a ambos sin posibilidades. En la vuelta 106 volvió la verde con Davy Jones otra vez como líder y en la 118 volvió a salir una amarilla por un incidente del español Fermín Vélez y en la 125 se reanudó con Buddy Lazier retomando la punta. Alessandro Sampedri se colocó segundo. Para la vuelta 130 Roberto Guerrero volvió a colocarse como líder luego de que Buddy Lazier hiciera una parada en pits durante una bandera amarilla. Davy Jones intentó adelantar al colombiano por afuera pero no pudo. Más o menos en la vuelta 153 Guerrero hizo una parada en pits. Al giro siguiente Jones hizo lo mismo y en la 155 salió otra amarilla por un fuerte golpe entre Lynn St. James y Scott Harrington. Para nuestro alivio los dos pudieron salir sin problemas. Arie Luyendyk abandonó y Roberto Guerrero tuvo un pequeño incendio en el coche que le hizo perder bastante tiempo en pits, para sumar en su mala suerte, aunque pudo seguir. En la vuelta 169 volvieron a correr con Eliseo Salazar realizando otra maniobra polémica. Estaba delante del pelotón con una vuelta menos y encerró al puntero Davy Jones en la recta principal haciéndolo rozar un poco el muro de pits. Esto lo hizo para beneficiar a su compañero de equipo Alessandro Sampedri, que pasó a ser el nuevo líder. Faltando 11 giros para el final, el italiano se vio obligado a ahorrar combustible, por lo que fue superado por Davy Jones y una vuelta después también lo superó Buddy Lazier. A Lazier le dijeron que podía empujar sin problema, pero Jones en cambio debía ahorrar combustible. Así que faltando 8 vueltas, Buddy Lazier se puso puntero de la Indy 500.
A falta de 5 vueltas salió otra amarilla por un choque de Scott Sharp en el muro interior y al más fiel estilo Michael Masi se reanudó la competencia en la última vuelta con un fortísimo accidente en la última curva que involucró a Eliseo Salazar, Roberto Guerrero y Alessandro Sampedri. La victoria fue de Buddy Lazier, que apenas se recuperó luego de una fuerte lesión en Phoenix. Fue la última carrera de esa temporada. Buzz Colkins y Scott Sharp estaban igualados en puntos, pero por el reglamento de aquel entonces, los dos pilotos fueron consagrados como campeones, a pesar de que Colkins tenía una victoria y Sharp ninguna, algo que nunca se ha visto en la historia del automovilismo. Aproximadamente en la mitad de la Indy 500 se largó la US 500. But make no mistake, history will be made here today at Michigan. The field, perhaps the most qualified in IndyCar history. World championships in both Formula One cars and sports cars. 7 IndyCar titles, 131 total IndyCar victories between them. Jimmy Vasser, who has won 3 of the first 5 races of the season and is the points leader coming into this race, will bring the field up to speed. And we have a crash in turn 4. A crash approaching the green flag. And many cars are involved. En un día tan importante, jactándose de tener a los mejores pilotos, queriendo hacerle competencia a la gran Indy 500, chocaron aproximadamente 10 coches antes de largar la carrera. Este tremendo papelón dañó mucho la imagen de la kart. Salió una bandera roja y por ser un incidente tan particular, les dejaron a los equipos trabajar en su auto de repuesto. Adrián Fernández no formó parte del relanzamiento que se hizo 40 minutos después. En Michigan fue victoria de Jimmy Vasser, una de las estrellas que terminó ganando el título de ese año. El problema es que nadie recordó esa carrera, o mejor dicho sí que fue recordada, pero por el papelón previo a la largada. Los ratings televisivos claramente estuvieron del lado de la Indy 500 con 6.4 millones de televidentes contra los 1.9 millones de la US 500, que no era un mal número, pero la diferencia era abismal. De más está decir que la IRL ganó la batalla. Tony George no hizo mucho eco de la situación, pero la guerra continuó. A George le costó mucho empezar su proyecto. Los mejores pilotos y equipos seguían en la kart. La gente veía a la Indy Racing League como una categoría menor. Luego de aquel papelón, la US 500 dejó de ser el mismo día que la Indy 500. En Michigan siguieron los problemas, ya que en 1998 3 espectadores murieron luego de que se soltara el neumático de Adrián Fernández. Aquel año, Greg Moore, la superestrella que nunca pudimos ver, logró una gran victoria y finalmente en 1999 sería la última edición de la carrera que alguna vez quiso hacerle competencia a las míticas 500 millas de Indianápolis. La segunda temporada de la IRL empezó en agosto del 96 y tuvo más fechas, 10. Tony George se esforzó por hacer aún más económica la participación de equipos y pilotos, mientras que kart siguió siendo bastante costosa. Los motores pasaron a ser V8 aspirados para reducir costos. Como kart era el producto establecido, siguió teniendo bastante público y los mejores sponsors. A finales de los 90, kart entró en la bolsa de valores. Como le seguía yendo bien, la acción subió de precio, pero esto terminó siendo un tremendo problema. Primero, porque los accionistas estaban más preocupados por ganar dinero antes que ver buenas carreras, y segundo, por un suceso que llegó pocos meses después de su pico de valor. Ese suceso fue que falló un intento de reunificación allá en 1999. El precio de las acciones cayó a la mitad, provocando que los equipos pierdan muchísimo dinero. Se dice que Andrew Craig no tenía ningún compromiso en querer una reunificación con la IRL, a pesar de que en una nota en 1994 quería tener charlas con Tony George. My intention is to meet with Tony at the earliest possible stage to discuss with him what the issues are, what his concerns are, and I know he has very sincerely held views on this issue. To meet with him and to see if we can find common ground between the parties. En el siglo XXI todo cambió a favor de la IRL.
En el 2000, Chip Ganassi Racing volvió a la Indy 500 logrando la victoria con Juan Pablo Montoya, la primera de las dos del colombiano. En junio del 2000, Andrew Craig dejó de ser presidente de la kart. Desde su salida hasta diciembre del 2001, hubo otros 3 presidentes más, símbolo de una clarísima falta de liderazgo y un declive de la categoría. Como dije en un momento, Tony George también potenció el circuito de Indianápolis como su abuelo. En el año 2000, la Fórmula 1 corrió por primera vez en el Brickyard, volviendo al Gran Premio de los Estados Unidos luego de un parón de 9 años. Tony, 9 years ago, this was a dream, Formula One at Indianapolis. In just under an hour, it'll be a reality. What are your emotions at this point? Well, it's a very proud moment. You know, I have had a desire to host the United States Grand Prix here at Indianapolis for almost a decade, and we've worked very hard over the years to try and make that happen, but finally it's about to become reality. So it's a very emotional day, and you know, one that I can say that everyone here has worked very hard to share my vision and to make it a reality. Además, el Indianapolis Motor Speedway fue el primero en equipar las barreras Safer en 2002, un grandísimo paso para mejorar la seguridad de los pilotos. La IRL estaba mejorando su nivel con carreras muy entretenidas. Era lo que pensaron cuando quisieron hacer una categoría entera de óvalos, tratando de imitar lo que hizo popular a NASCAR. En el 2000, Al Unser Jr. se pasó de la kart a la IRL y el campeón fue Buddy Lazier. Sam Hornish Jr. surgió como una nueva estrella americana. Fue campeón en 2001, 2002 y 2006. Kart estaba en caída. El rating televisivo estaba decayendo. Muchos de los sponsors, pilotos y equipos se estaban yendo lentamente hacia la IRL o saliendo por otros motivos. Al mismo tiempo estaban haciendo una nueva generación de pilotos excelentes como Scott Dixon, Helio Castroneves, Dario Franchitti y Tony Kanaan, entre otros, todos extranjeros. En abril de 2001, Kart volvió a pasar vergüenza cuando se vieron obligados a cancelar una carrera en el Texas Motor Speedway 2 horas antes de empezar. Todos se vieron sorprendidos al ver que los coches eran demasiado rápidos para ese circuito. Los pilotos salían de sus coches con desorientación y mareos, ya que no podían aguantar las excesivas fuerzas G. Lo increíble es que la IRL corrió en ese circuito pero sin problemas, ya que los coches eran más lentos. Fue el año más internacional de la kart, con 22 carreras que terminaron siendo 20 en 8 países distintos: Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Inglaterra, Alemania, Japón y Brasil, aunque en este último se canceló la Río 200. 2001 también fue recordado por el horrendo accidente de Alex Zanardi en el Lausitzring de Alemania, que lo obligó a retirarse del automovilismo. En aquel 2001 Penske volvió a la Indy 500, logrando la victoria con Helio Castroneves y un 1-2 con Gilles de Ferran II. Al año siguiente el equipo se pasó a la IRL. Roger Penske, que fue el cofundador de la kart y uno de sus líderes, abandonó la serie que había empezado. El futuro de kart pintaba muy mal. I am fast. So fast. I can make this car do anything, anywhere, on any track. A big screaming oval. On a super tight city street. It doesn't matter. A faster right here. Or late break. Right there. In the cold and wet. The hot and dry. Doesn't matter. My team, my car. My mind. My reflexes. Oh, faster. 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 You know it, and I know it. And that's all that matters. La guerra entre las dos series estalló una vez más por la polémica de la Indy 500 del 2002. Cuando faltaba una vuelta y media, Paul Tracy estaba en paralelo queriendo superar a Helio Castroneves. Al mismo tiempo, en la curva 2 hubo un accidente que sacó una bandera amarilla y terminó la carrera. Tracy era piloto de kart y Castroneves era piloto de la IRL. Había opiniones divididas de parte de los fanáticos. Quienes estaban a favor de Tracy decían que ya se había puesto primero cuando la luz amarilla del circuito se encendió, y quienes estaban a favor de Castroneves decían que la luz amarilla del tablero del coche se encendió antes de ser adelantado.
se llevó a revisión hasta que Tony George anunció que Helio Castroneves fue el ganador. La guerra estaba más viva que nunca. Lo increíble de esto es que si no se hubiese neutralizado la carrera, Helio no tenía combustible para terminar. Suerte de ganador en su máxima expresión. Lo que no se puede discutir es que en el preciso momento del accidente, Castroneves era el líder. Igualmente la controversia fue enorme y la decisión de Tony George tampoco calmó las aguas. Los fanáticos dijeron en la época que esa postura fue política para beneficiar a la IRL y perjudicar a la kart. Para 2003, Chip Ganassi Racing y el por entonces nuevo equipo Andretti se pasaron completamente a la IRL. Kart perdió a Honda y a FedEx como su sponsor principal hasta que a finales de año Kart entró en bancarrota. Tony George quiso comprar la categoría, pero fue Kevin Kalkoven quien le ganó la disputa transformándose en la Champ Car World Series, algo que solo hizo alargar innecesariamente la guerra en la IndyCar. Ese fue el año donde la IRL pasó a llamarse IndyCar Series como la conocemos hoy en día porque pasaron a tener propiedad del nombre. Ante la llegada de grandes equipos y pilotos, los humildes que habían empezado la IRL se fueron marchando. Se dio vuelta la tortilla. En los 90 los mejores estaban en la kart, pero pocos años después todos se pasaron a la IRL. En 2005 Danica Patrick surgió como la nueva superestrella. My name is Danica Patrick. I'm 5'1" and all of 100 pounds. I've been hired to take a 1,500-pound machine around a track at speeds in excess of 220 miles per hour. En la Indy 500 de ese año, Danica hizo historia al ser la primera mujer en liderar la competencia. Estuvo en cabeza por 19 vueltas hasta terminar cuarta. Sorprendió a absolutamente todos y fue uno de los principales motivos del aumento de popularidad en la categoría. Volviendo a la Fórmula 1, en 2005 el Indianapolis Motor Speedway fue manchado por la peor carrera de la historia de la máxima categoría. Debido a un gran problema con los neumáticos Michelin, solamente corrieron los equipos que usaban cubiertas Bridgestone: Ferrari, Jordan y Minardi. Solo 6 coches en carrera. Se le devolvió el dinero de las entradas a la gente y 2007 fue la última vez que el Brickyard recibió a la máxima categoría. En la Indy 500 del 2006, la maldición de los Andretti llegó a su punto máximo cuando Sam Horny Jr. le robó la victoria en los últimos metros a un Marco Andretti de 19 años. Ingresan en la recta principal, Marco, Horny, Marco, va Horny fuera adentro, se la juega Horny, sí, Sam Horny Jr. gana la edición número 90 de las 500 de Indianápolis. Hasta el día de hoy sigue en la memoria de todos como uno de los mejores finales de la historia de las 500 de Indianápolis. Se sabía que la Champ Car no iba a durar mucho tiempo. Sébastien Bourdais fue campeón por 4 temporadas consecutivas entre 2004 y 2007. En 2008 solo corrieron en Long Beach hasta que la categoría dejó de existir y se firmó la unificación. Finalmente, después de 12 años, IndyCar volvió a tener una sola serie. En 2009, Tony George dejó de ser el CEO de la IndyCar. Fue despedido por la propia mesa de directores porque decían que gastaba mucho dinero en mejoras para la pista en plena recesión. Tony George, who ran the series, the Indy Racing League, for so many years, he's been ousted by his own family, and we're wondering, where is this series headed, if anywhere? I'm not really sure where this series is heading because I could care less if he was still there or not. It doesn't bother me. I don't think things are going to get any better here. This series is in trouble. Su lugar lo ocupó Randy Bernard a principios de 2010. Este señor no llegó desde algún puesto relacionado al motorsport, sino del bull riding, algo que fue controversial. Randy era una persona atrevida con buenas ideas, pero la mayoría de las veces intentó jugar fuera de sus posibilidades. A veces sus jugadas salieron bien, pero otras salieron muy mal.
propuso el desarrollo de un nuevo chasis para la categoría después de casi una década, que terminó siendo más costoso de lo esperado, llevó al óvalo de Pocono de vuelta al calendario, puso más énfasis en el programa de desarrollo Road to Indy y firmó un polémico contrato con la empresa alemana de neumáticos Continental. Esto último incomodó a los equipos, ya que los compuestos de Firestone, empresa local americana, nunca fallaron. Hace no mucho tiempo, en un podcast, contó que los alemanes ofrecieron la brutalidad de $36 millones al año, cuando Firestone pagaba solo $500,000. Pero Randy Bernard lamentablemente va a ser siempre recordado por el desastre de Las Vegas 2011. Estuvieron meses anunciando el evento como el gran final de la temporada, con un desafío y premio bastante particular: $5 millones para cualquier piloto fuera de la categoría que gane la competencia. Hubo varios nombres posibles, pero nadie quiso aceptar el reto, hasta que Dan Wheldon, que no corrió la temporada completa aquel año, aceptó el desafío. Ese 16 de octubre de 2011 salió todo mal. 34 monoplazas rapidísimos corriendo súper cerca entre ellos al borde del abismo. Apenas en la vuelta 11, un contacto provocó un accidente múltiple que se llevó la vida de Dan Wheldon. Menos de 5 meses antes de morir, Wheldon había ganado su segunda Indy 500 en un final irrepetible. Ingresa en la 3, sale en la 4, no, se pegó Hildebrand en la 4. ¡Wow! ¡Se emocionó en la 4. A ver si la gana Wheldon. La va a ganar Daniel el Terrible. ¡Va a ser señor! ¡Dan Wheldon gana! ¡Una edición histórica! ¡Sensacional! ¡Se Los lo 100 dieron! años de las 500 de Indianápolis. En homenaje a Dan Wheldon, el nuevo chasis de la categoría se llamó DW12, y el propio piloto había hecho unas pruebas de ese coche en Indianápolis un mes antes del accidente. En 2012, Randy Bernard dejó de ser el CEO de IndyCar. The devastating split that nearly killed IndyCar racing was between an organization run by car owners and an organization run by Tony George. So I thought it sounded like the worst idea ever to turn IndyCar racing over to a car owners organization headed by Tony George. How could you make it worse? Well, apparently somebody new is going to be running IndyCar. The CEO, Randy Bernard, out of there. Para 2013, Tony George quiso volver al mando de la Indy, pero no tuvo éxito. Okay, so what happens now? Who's going to run the show? Tell me it won't be Tony George heading up an owners group. En consecuencia del desastre de Las Vegas, IndyCar con el tiempo dejó de visitar tantos óvalos. Más todavía con el accidente fatal de Justin Wilson en 2015 y el de Robert Wickens en 2018, que por sus lesiones estuvo años sin correr. Estos dos últimos fueron en Pocono. Al mismo tiempo, en aquel 2015, la Indy tuvo una de las mejores carreras de su historia en Fontana, aunque estuvo muy cerca de repetir la tragedia con el durísimo accidente de Ryan Briscoe al final. Agarrame, Pombo, que se viene la definición. Uy, se pegaron Ryan Hunter-Reay. Uy, voló Briscoe. Es Briscoe. Wow. Bandera amarilla, se acabó la carrera. Estoy contento de que Ryan se ve bien, que levantó los dedos. ¿Qué estamos haciendo? Les dijimos que no queríamos correr en grupo. Eso fue la situación de Las Vegas. Hay que recordar que fue cuando pasó la muerte de Dan Wheldon. Dice, es increíble que tienes los NASCAR, piden menos carga aerodinámica y a nosotros nos dan más carga aerodinámica. Alguien tiene que tomar responsabilidad de esto. Es muy emocionante, pero también es una locura. No hay forma de que te puedas separar, no te puedes separar del otro y tienes que arriesgar demasiado para poder ganar algo en la pista. En 2016, Tony George volvió a ser parte de la mesa de directivos del Indianapolis Motor Speedway y finalmente en 2019 Hulman & Company le vendió la propiedad de la categoría y del mítico circuito a Roger Penske. Hoy la IndyCar Series es la categoría de monoplazas más importante del mundo después de la Fórmula 1. Tienen muchísimos pilotos de gran clase y de todas las edades, a pesar de que la mayoría hoy llega fuera de la escuela Road to Indy. De todas formas, esta escuela forma grandes talentos.
Los últimos pilotos importantes en salir de allí fueron Kyle Kirkwood y David Malukas. En años anteriores surgieron Colton Herta y Patricio O'Ward. El monoplaza actual es el más seguro de su historia y la incorporación del aeroscreen desde la temporada 2020 lo hizo más seguro todavía. Si hacen una búsqueda en Wikipedia, les va a decir que la categoría fue creada en 1996 porque empezó siendo la Indy Racing League y fue la que ganó la batalla, pero se sabe que el automovilismo de monoplazas en los Estados Unidos empezó muchísimo antes. Luego de los 12 años de guerra, parece que recién ahora, 15 años después de la reunificación, se está recuperando con una popularidad en aumento, un excelente nivel de pilotos y una Indy 500 muy fuerte, pero es muy similar a la kart en el sentido de que hay muchos más autódromos y circuitos callejeros que óvalos. En el calendario 2023 hay 17 fechas y solo 5, incluida la Indy 500, son en óvalos. En mi opinión también le falta algo más de presencia en redes sociales y poder llegar a más público fuera de la Indy 500. Por ahora todo está marchando bien, pero viendo los conflictos anteriores, quién sabe cuánto tiempo podrá reinar la paz.